I start to feeling more. I was trapped in my head for many years and created totally from my head, and more because I was doing conceptual art, and in conceptual art is basically concepts, ideas that you transpolate it in a 3D realm. So I have this idea, and you work with a very thin subjects, and that is just, I want to put this cup in a gallery with maybe a drop that make a sound, and that's this idea, no? I was working with ideas, and now I really want to work from the feeling, and it's the same if we compare of what we say is the same as living in a city or living in a town. We have the polarity between ideas and feelings, so between the mind and the heart. I think the big difference between when you are doing conceptual art and you are mainly focused in the idea and try to materialize that idea in a space that is gonna show basically in a white cube, everything becomes kind of like just in the head. So what happened with you involve your hands and your body, it's you create another synergy, you create another relationship with the materials, and also you create a state of mind that allows you to happen something else, to happen accidents, to have something that is unplanned because you don't have control. When you have an idea and basically it's just a conceptual art and you're gonna do some things, everything is very structured. But in a way, when we involve, or when I involve in natural dyes, the beautiness of that is that we don't need to control, because we don't need how it's going to react the pigment in the canvas and how it's going to react the temperature. Even you cannot have a line of what is the degrees you're going to use. So I think it's more you surrender to the entropy of what's going to happen. What I'm interested in is about the process and how they become, the color become a symbol and count like a, because basically I don't try to create something beautiful. I try to create something that resonates in something is pre-linguistic. So it's basically is the most basic thing is just have a symbol. In this case, for me, I work with a dot. That in Hinduism is Vishnu, I think so, or something like that in Sanskrit, and it's the beginning and the ending of everything, all possibilities. Choosing a dot is an excuse to make art. It's not because the dot is you simplify yourself to do something. So you have a certain kind of language, artistic language. So if you simplify your artistic language, because if not you have so many paradox of choices. So the less you have, from that you construct a language and you say something. So basically I start with dot and color and textures. Clay is another thing that for me it's a beautiful, and this is found in Oaxaca. It's un comal de tortillas, where it basically is one of the most common materials historically, the clay, no? Earth and water and heat, and you create a container for something. So it's kind of like an evolutionary way. You can cook, you can contain water and get the water to one point A to one point B. So when I get a comal in the market for 20 pesos, I say, wow, it's a perfect circle. It's a dot, and it's like this thing that amazed me, the dot, no,
like I say in Hinduism, it's the beginning. And they say that no human can draw a perfect circle. Is why in Zen also they have this disabled. We can go take a man in the moon, but we cannot make a perfect circle, no? It's a paradox, no? Es la primera vez que, como decimos en México, se toma el toro por los cuernos. Y siempre la figura de mi padre había sido intimidante hacia mí. Había sido un personaje como de novela de Flaubert. Entonces siempre había sido una sombra. Entonces yo empecé a hacer arte cuando mi padre muere. Mi padre fue un gran intelectual, escritor, pintor y revolucionario. Sí dejó una huella de ausencia. O sea, no estuvo presente en mi vida, no estuvo presente en mis emociones. No había cariño, no había abrazos, no había partidos de fútbol, sino era más bien era aprender a pensar y aprender sobre arte. Entonces hubo un poco de alienación. Me sacó de lo que le llaman la norma para poder crear, yo creo, un sueño de él, ¿no? Cargamos con los fantasmas de las acciones de los deseos del padre que nunca pudieron ser realizados, ¿no? Como una continuidad, ¿no? O sea, el padre te los quiere poner y te los pone subconscientemente, ¿no? Entonces creo que mi padre nunca estuvo habitando en esta dicotomía de dos mundos entre la parte de la revolución, la parte intelectual y la parte pictórica, ¿no? Y me pasó eso. Entonces hay este momento que estoy pasando que de repente llego y quiero entender quién fue mi padre realmente y los sentimientos que tengo de ansiedad o los sentimientos que tengo de angustia o los sentimientos que tengo de dudas o el tipo de arte que quiero hacer, que no resuene como una rebeldía hacia mi padre, sino resuene más como una verdad a seguir por mí mismo, ¿no? Entonces esta es una parte, es como una obra catártica. Yo creo que esta obra se construye a la hora de yo ser padre, es el momento más importante en mi vida y tienes el referente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no quiero hacer, no? ¿Qué patrones no quiero seguir? ¿Dónde no quiero pisar, no? Entonces, empiezo con esta parte, esta búsqueda de muchos estigmas y de muchas creencias que mi padre me puso, ¿no? Entonces, yo no las quiero poner sobre mis hijos. Entonces, principalmente mi padre no creía en la religión, por eso jamás fui bautizado, ni fui a una iglesia. Creo que mi primera vez que fui a una iglesia fue a los 15, a una boda de alguien. Entonces había esta parte de mi padre que no creía nada en la religión, pero por otra parte sus pintores favoritos era Piero della Francesca, Giotto, que todos eran íconos religiosos. Después también tiene esta parte que mi padre siempre, aquí la dice de una manera burda, pero mi padre siempre pintó ese motivo que era una mujer con los brazos abiertos en forma crística, y la repetía y la repetía, y se tardaba en pintarla. Había cuadros que se tardaban hasta 10, 20 años en pintar, y siempre era esa forma, ¿no? Yo imagino que fue el abandono de su madre y la parte de la negación de la religión. Entonces, bueno, por esa parte tengo la negación de la religión. Entonces, ¿yo quién soy? ¿A dónde soy? No soy judío, no soy cristiano, no soy católico, ni budista. ¿Qué soy? ¿No? Entonces,
pues lo único que me queda es el arte, ¿no? Y por medio del arte es encontrarme a mí mismo y encontrar un tipo de espiritualidad. Entonces, esta obra es esa búsqueda de reencontrarme con mi padre. Este es el autorretrato de mi padre, cuando hubo una exposición en Bellas Artes, porque también mi padre no quería, estaba en contra del mercado del arte, estaba en contra de la venta, del comercio, estaba en este movimiento que se inició en Dinamarca, que se llama el Cobra, que era negar un poco el comercio y el arte, y mientras está pasando en Nueva York el arte minimalista, que era hacer que el arte hable por el espacio mismo. Tú entrabas a una sala con Richard Serra y la obra te hablaba por sí misma, ¿no? Entonces en Dinamarca, Bruselas y Ámsterdam se crea el movimiento Cobra, donde realmente los artistas se enfrentaban al arte de una manera intuitiva y visceral. Y estaban totalmente en contra de una producción masiva, artística y de venta. Entonces, mi padre estaba en eso y yo no lo entendía, no sabía. Esto hasta hace poco al hacer esta obra empiezo a entender más a mi padre. ¿Por qué? Quiero ser artista, pero no quiero vender, no quiero mostrar. Bueno, no mostrar en instituciones que son museos. Pues siempre estuvo ese dilema conmigo, esa dualidad, ¿no? de qué soy. Entonces, de las pocas cosas que me quedaban de mi padre, cuando él muere yo empiezo a pintar, era un autorretrato, el cual tuve una pelea con él, porque cuando estaba viviendo en su casa, me necesitaba ir yo a Estados Unidos y tenía que firmar un papel para autorizarme a ir. Y me dijo, no te lo voy a firmar, necesito mi autorretrato. Y mi autorretrato lo tenía mi mamá. Entonces digo, ¿sabes qué? Mi papá quiere el autorretrato, se lo podemos dar. Y bueno, se regresa el autorretrato a él, me firma y yo puedo irme a estudiar a Estados Unidos. Entonces, cuando mi padre muere, yo voy a la casa de la esposa de ese momento de mi papá y encuentro el autorretrato. Me dice, ¿qué quieres? Ya fue medio doloroso porque habían vendido muchas cosas, habían regalado pinturas y todo. Bueno, quedaba el autorretrato y algunos cuchillos que él usaba, unos cuchillos italianos que después les contaré. Y pasa que lo único que le había agregado era el parche, ¿no? Y ese parche, porque el autorretrato lo hizo antes que yo naciera, y el parche, mi papá usaba un parche como de pirata, que fue cuando mi mamá estaba embarazada, él tenía estos vómitos, y en uno de los vómitos como que se desprende la retina y le molestaba la luz, y nunca se quiso operar, ni ir al doctor, ni nada, entonces hizo un parche y ya, entonces le aumentó el parche. Pues un poco esta obra es enfrentar a ese padre, no enfrentarlo, más bien asimilarlo, ¿no? Y entender. Y uso mucho el color rojo, son fotocopias de sus apuntes, de sus escritos de arte, porque mi padre todo el tiempo fue en causa de la lucha del comunismo, ¿no? Estaba en la guerrilla, se fue a Nicaragua, se fue a Chile, en Cuba. Entonces el color rojo era casi la bandera de la casa, ¿no? Era un estandarte. Y entonces estos autorretratos, ponerlos en rojo es como un parte de sacar eso, ¿no? Quería aprender acerca de tintes naturales. Entonces voy a Oaxaca, a Teotitlán del Valle, empiezo a preguntar dónde puedo aprender a teñir con cochinilla, con añil, con lo que sea. Y no, pues es que dan cursos y había un curso que era muy complicado, bueno, no complicado, como para americanos y que no sé qué cosa. Y caminando, de repente hay una señora que me dice, oye, joven, ¿no quiere pasar aquí a ver los tapetes? Yo, sí.
Oye, quiero aprender sobre los teñidos naturales. ¿No sabe quién da clase? No, pero mi yerno es un genio, le sabe muchísimo, cabrón. Se llama Julián. Entonces le habla en zapoteco, saca el celular, le empieza a hablar en zapoteco. Y me dice, va a estar aquí como en 2 horas, ¿lo espera? Sí, ya, llego. Y de repente, llega Julián, una cara amable, muy buena onda, y empezamos a hablar sobre tintes naturales. Y me empieza a explicar, y en la cocina de ellos, que era cocina a fuego ahí, con los comales y todo, empieza a echar índigo y marush, y me empieza a explicar con mucha pasión, y digo, oye, güey, este güey sabe muchísimo, yo quiero aprender contigo. Y me dice, vente mañana, temprano. Y le digo, va. Llego temprano y le digo, oye, es que sabes tanto y con tanta pasión que quiero hacer un libro tuyo. O sea, me impresiona cómo sabes tanto y cómo conservas tanta la tradición y eso. Me dice, hagamos un pacto. O sea, yo te voy a enseñar y no te voy a cobrar nada. Y tú escribes el libro. Le dije, va, yo feliz, ¿no? Me vas a enseñar lo que más tengo ganas ahorita, que es eso, y va. Y no tenía dónde quedarme, entonces me dijeron, pues tenemos ahí en el cerro, hay una casa del abuelo que lo usaban para ir de cacería, y bueno, conseguí una casa de campaña, me quedé ahí, él se reía porque me dice, no creo que vayas a aguantar, y ya, me quedé un mes. Se me prohibía, no podía usar ropa americana, no podía consumir cosas comerciales, no podía comer pizza, por eso en una forma con humor pinto arriba una caja de pizza como representación de toda esa parte anticapitalista, ¿no? Que por otra parte mi papá se contradecía a sí mismo porque vivía no como lo que él decía, ¿no? Había esta disonancia cognitiva de eso. Entonces aquí es el retrato de mi padre con esto. Y es como les decía, esto parece más un mapa de un museo de arqueología o un museo donde se van poniendo los vestigios, y es los vestigios de mi historia, la historia de mi padre. Mi papá nunca nunca fue, pero siempre fue el mito de que éramos nativoamericanos, que la mitad de nuestra herencia eran nativoamericanos. Eran exiliados españoles viviendo en Chihuahua, y mi bisabuelo, el que iba a ser mi bisabuelo, estaban haciendo una caravana, y los apaches de esa zona estaban anti los españoles, ¿no? Había una como resistencia con los españoles. Entonces raptan a la caravana, y al que iba a ser mi bisabuelo lo entierran, le ponen la cabeza hasta acá y lo dejan en el desierto, y la bisabuela se va se va con ellos, con los apaches, y hay un cierto amorío. Se enamora del jefe apache y queda embarazada, pero se da cuenta que no es su realidad y tiene que regresar a la comunidad española. Entonces regresa embarazada, y de ahí nace el padre de mi papá. Y entonces siempre nos vendió la idea de que éramos nativos, bueno, éramos, sí, nativo americano, ¿no? Entonces, siempre he tenido esa como apego a la cultura nativa americana. Lo que estoy haciendo representa lo que era mi padre. Mi padre, por una parte, era esto, la lucha socialista, la lucha a la revolución, todas estas líneas negras, así, su historia, el pedazo de cartón, lo que es el pueblo,
el coraje. Pero por otra parte están estas líneas perfectamente limpias, que en la casa de mi papá había alfombras blancas y muebles suecos. Entonces era esa contradicción totalmente entre lo que él decía de que era su lucha y lo como estaba viviendo, ¿no? Y no digo que sea mala, somos seres contradictorios, tenemos contradicciones en nuestro, y más los artistas, y no hay que amigarlas. Solo estoy apuntando a que es una reflexión sobre eso. Es una reflexión de, por eso estos pedacitos, es la sutileza de que de repente en la casa de mi papá teníamos la primera computadora Next que había creado Steve Jobs. Bueno, no la primera, pero la Next en México, que todavía no existía Apple. Bueno, Apple se había cambiado, pero de repente estaba en una lucha en Nicaragua o en el Frente Sandinista o eso. Entonces es esos contrastes lo que he vivido toda mi vida. Y yo creo que de esa parte fue, pero ¿quién soy? ¿No? ¿Qué es lo que soy? ¿Esto o esto? ¿Qué se debe hacer en la vida? ¿No? La obra es lo que hay adentro, ¿no? La simbología que hay, ¿no? Entonces, básicamente, lo que voy a mostrar es, o sea, lo que esto me dio es el lenguaje. El lenguaje, habla. Uno no puede hacer obra que no eres tú, que no resuena contigo, que no tiene un abecedario que está en tu DNA. O sea, la obra tiene que ser el DNA del artista, creo yo. Entonces, o sea, mi parte nativa americana, la parte del comunismo, la parte del intelecto de mi padre, de la ruptura. Un ejemplo, aquí tenemos 100 años de soledad, ¿no? Entonces, Gabriel García Márquez era muy amigo de mi padre, vivían en San Ángel cuando escribió este libro, y Gabriel lo pudo publicar por medio de una editorial argentina que Vargas Llosa le recomendó porque nadie se la quería editar aquí en México, y estaba con mi padre y trabajaban juntos. Hacía textos publicitarios, Gabriel García Márquez, y mi papá hacía la creatividad. Y entonces esa dicotomía, ¿no? Y después se la publican, y cuando llegan los ejemplares, que el señor le dio $500 por publicar 100 años de soledad por primera vez. Le llega una caja de Argentina y le agarra la caja y le da y le firma y le dice a mi papá, ponle que es el primer ejemplar impreso de 100 años de soledad. Siempre estuvo en la casa, ¿no? Y después ya llega a México y se vuelve otra cosa. Pero lo que quiero decir con esto es, mi padre siempre estuvo en contra del sistema. Después cuando Gabriel García Márquez empieza a escribir un libro sobre Cuba, se enoja con él, cuando gana el Nobel se enoja con él, y terminan la amistad. Ahí está el nombre de mi hija. Este es un cuadro dedicado a mi hija. Traté de expresar lo más grande, el amor que siento hacia ella. Me gustan los espacios entre las formas y la dimensión, porque todo está relacionado en la dimensión, ¿no? Cuando algo es más grande de nosotros mismos, te hace sentir la dimensión de las cosas, ¿no? Entonces, cuando un cuadro tiene una dimensión que te sobrepasa, hay algo que te hace sentir diferente. No digo que sea mejor ni bueno, diferente. Cómo los objetos cambian, ¿no? Sigue siendo lo mismo, una tela, pero ya no te hace sentir lo mismo, ¿no? Es la intención y es el ordenamiento que tiene esa intención. El arte, para mí, es la intención y la curaduría
de las emociones en un espacio, como para el músico las notas, la curaduría y la organización de las notas para crear por medio de silencios y vibraciones algo que te hacen sentir. El artista visual, por medio del espacio y los objetos, te hacen sentir de cierta manera. Con Julián entablamos una amistad muy buena y entre las pláticas salió ya al final que estábamos escribiendo el libro y dice, y uno de los clientes fue Dambo. Ah, cabrón. Y le digo, ¿Dambo? Y Dambo es de mis artistas que más amo. O sea, me encanta la poesía de Dambo, me encanta cómo... Y me identifico mucho porque habla acerca del exilio y mete mucho a su padre en su obra, mete mucho a la religión. En la que has dormido, me dice, esa es una de las... esa fue de Dambo. Fue una serie grande que hicimos de carpetas rojas, de pura cochinilla, de Dambo, que se presentó en el Museo Jumex y se presentó en España y en otras partes. Y esta... al final no se la llevó porque tenía esta. Esta fue no sé si la primera que hizo y las que se llevó fueron la otra, pero es la de Dambo. Y él venía aquí a Totitlán a revisarlas y recogía cartones y todo eso. Me dice, órale, digo, increíble que dormí en esa, me encanta. O sea, y aparte ya después me metí en internet a ver qué significaba la red carpet en la obra de Dambo, que a mí se me hace el artista danés, vietnamita, más interesante cómo cuenta su historia personal. Y el último día que me voy me dice, llévatela, te regalo la red carpet de Dambo. Y digo, no, güey, Julián, pero esto vale, o sea, no mames. Si a Kuromansuto se las vendían en 90,000 pesos, esto Dambo lo han de haber vendido como $80,000. Le digo, no, Julián, no, sí, llévatela. Tú lo aprecias, aquí nadie conoce a Dambo y tú... Entonces dije, puta madre, esto es como caído al cielo, es una obra que habla del exilio, que habla de mi padre, que habla de esto y quiero rehacer una obra con esta obra, ¿no? Y Dambo, lo que trata la obra de Dambo acerca de eso es, él exponía en el museo como un pedestal y cómo podemos las cosas como pedestales. ¿Por qué nos informa que cuando las alfombras son rojas, lo que está arriba de la alfombra roja es importante, como en los Óscares o como en ciertas cosas? Entonces ponía ciertas cosas tiene una obra que pone la alfombra y una caja de cerveza con hoja de oro y dice Ramuri, ¿no? Y cómo olvidamos a ciertas partes de la sociedad, ¿no? Entonces él las usaba como pedestal, ¿no? Yo le dije, somos comunidad del Dios, ¿sí te das cuenta, Julián, que de repente yo quiero aprender de esto, tú quieres aprender, has trabajado con Dambo, yo adoro, y tienes una carpeta de Dambo, y le digo, es que esto no es casualidad, o sea, no puedo entender cómo tienes algo así, yo no tengo palabras, no sé, pero sí siento que es algo que creo que va a ser un punto de inflexión en mi vida, como lenguaje artístico, y por eso, unido con lo de mi padre, se crea un lenguaje diferente, ¿no? Y le agradezco a Julián en el alma todas sus enseñanzas y la generosidad. I think art, what it does, first of all, is make it conscious, put it in the surface, make the light put in what we call, I don't want to call the darkness, but the parts that we don't see it, the parts that we put like under the bed, no? That concepts of the subconscious mind when we have like a traumas or parts of our family that we don't want to see. Art put light and you have it there and you need to work with that. I think art is an act of faith. It's the intention that you want to heal something. Could be art or could be something else,
but in a way, art is closest to a religion thing.